¿Podría el Vaticano alguna vez haber sido dueño de Ducati? ¿De qué país de Latinoamérica es la persona que mantiene el récord mundial por viajar más años en su moto? ¿Habrá un dato extra al final de este video? Esta y otras preguntas serán respondidas en este video. Hola, yo soy el Autómata y bienvenidos una vez más. Si consideramos la motocicleta como un vehículo motorizado que va sobre dos ruedas, entonces yo diría que hay dos posibles respuestas, según como lo quieras ver: Team Vapor o Team Combustión. Si consideramos los motores a vapor, diría que la primera motocicleta fue creada en 1867 por un tal Sylvester Howard Roper en Estados Unidos. A esta primera motocicleta le puso un nombre bastante raro: The Roper Steam Velocipede. Pero si hablamos del primer motor a combustión interna, yo diría que fue la Daimler Reitwagen. o bicicleta de montar, construida en Alemania en el año de 1885 por Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach. Y sí, me tocó anotarlas porque no me las puedo memorizar. ¿Y tú qué eres? ¿Team Vapor o Team Combustión? Combustión, combustión, combustión. ¿Y tú qué eres? ¿Team Vapor o Team Combustión? ¿Te imaginas hacer un salto en tu moto sobre una jaula con dos pumas y un montón de serpientes? Y sí, esta es la mejor imagen que pude obtener de una IA. Era elegir entre esta o esta. Esta hazaña fue realizada, más no completada, por Robert Craig Knievel, más conocido como Evel Knievel. Fue su primera proeza y la que lo catapultó a la popularidad en el año 1965. Si te preguntas con qué moto lo hizo, para este salto de aproximadamente 15 metros, utilizó su motocicleta Honda Scramble de 305 centímetros cúbicos. Lastimosamente, el aterrizaje no fue como lo esperaba y terminó estrellándose en el piso. Afortunadamente, Evel sobrevivió a esta caída y continuó su carrera por unos 75 saltos más. Pero hey, al menos ningún animal resultó lastimado. Hay un dato que me generó mucha curiosidad, pero también dudas, que habla sobre el Vaticano y la empresa Ducati. Según dice, el popular Estado de Italia alguna vez fue dueño de esta codiciada marca de motocicletas. Más concretamente, que era propietario del 50% de las acciones desde que se fundó en 1926 hasta los años 60. Pero las fuentes donde encontré este dato eran más como de ese tipo de páginas web que copian algo que vieron en otra página y no eran muy confiables. Por lo que este dato lo dejaré en dudosa credibilidad. A propósito, la primera motocicleta creada por Ducati fue la Cucciolo, por allá en el año 1950. Era una moto de apenas 48 centímetros cúbicos, pesaba 44 kilogramos, pero lograba una velocidad de 64 kilómetros por hora. Nada mal. Eso sí, el mundo ha cambiado mucho en estos 70 años. Es una GS. China es el país con más motos dentro de sus fronteras. Un dato que no creo que te sorprenda. Con más de 310 millones de unidades en el 2023, el gigante asiático se corona en la cúspide de este ranking. Y si te estás preguntando cuáles son los datos aquí en Latinoamérica, pues el primer lugar se lo lleva Brasil con 26.4 millones de motos, segundo lugar lo tiene Colombia con 11.2 millones de motos y el tercer lugar está Argentina con 7 millones de motos dentro del país. Y como sé que tengo muchos seguidores en México, el dato de allá no lo puedo encontrar dentro de un ranking, pero les puedo dar la cifra de que llevan 6 millones de motos
hasta el año 2023. Y hablando de cantidades, China también es el mayor exportador de motocicletas en el mundo. Tan solo en el 2023, de las 19.4 millones de motocicletas que fabricaron, el 58% fueron a parar fuera de sus fronteras, siendo sus mayores compradores en Asia, África y en América Latina. Me pregunto cuál será el factor común en esos tres. Además, no olvidemos que China produce tanto motos a gasolina como eléctricas. Y no se reparan dejándolos sin arroz. Viajar en moto es toda una experiencia inigualable, pero imagina hacerlo durante 10 años seguidos. Bueno, ese es el caso del argentino Emilio Scotto, un sujeto lo suficientemente loco que en el 14 de enero de 1985 se levantó y dijo: como que me apetece viajar un poquito hoy. Y así lo hizo hasta el 2 de abril de 1995, recorriendo 735.000 kilómetros a través de 279 países, montado en su Honda Goldwing 1100, bautizada como Princesa Negra. Esta escapada en moto le otorgó el récord mundial por el viaje más largo en moto. Ya sé que muchos podrían mencionar al muy reconocido Charlie Sinewan, que lleva más o menos 14 años, pero a diferencia de Emilio, este piloto español no ha realizado estos kilómetros de manera continua. Por tanto, el récord lo sigue manteniendo el argentino. Perdón. Si el DeLorean necesita 88 millas por hora, digámoslo en español, si el DeLorean necesita 142 kilómetros por hora para poder viajar en el tiempo, con la Dodge Tomahawk, yo creo que llegarías a los multiversos con tus 560 kilómetros por hora. ¡Wow! Aunque catalogarla como una moto comercial es un poco engañoso, ya que solo se vende a pedido y es una moto para exhibición. En cambio, la Kawasaki Ninja H2R, una moto prohibida para carretera, pero no para las carreras, logra alcanzar unos 400 km por hora. Presentada en el 2014 en París, es una moto que al día de hoy mantiene su título como la más veloz comercialmente de verdad. Y como es una moto comercial, significa que podría ser tuya. Claro, si cuentas con los 50 a 60 millones que cuesta esta moto. Y eso sin contar el envío, los impuestos y quién sabe cuánta diablada más. Ahora bajémosle a las revoluciones. Con unos poderosos 50 centímetros cúbicos, la poderosa Honda Super Cup C50 logró alcanzar unos 50 a 60 km por hora. Aún así, la Super Cup no es la moto más lenta. Existe una que no supera siquiera los 25 km por hora. Así es, ni siquiera 25 km por hora. Y me refiero a la Moto Compo, también fabricada por la casa Honda, en el año de 1980. Esta moto fue creada con un propósito algo particular, pero no el más popular porque no tuvo éxito. Hasta que en el año 2023 Honda decidió hacer un relanzamiento en una versión eléctrica que, aunque no es la más agraciada, tampoco la más desgraciada. La idea de materializar este juguete es que pudiera servir como vehículo complementario al automóvil. Es decir, su diseño era plegable para que pudieras guardarlo en el baúl y así poderlo utilizar cuando fueras a recorrer distancias cortas. Keanu Reeves es copropietario de su propia empresa de motocicletas. Así es, el mismísimo Constantine, Neo, el señor John Wick,
Es cofundador de ARC Motorcycles, fundada en el año 2011 con un propósito de crear motocicletas personalizadas al gusto de cada cliente. Cada moto se construye a pedido de las preferencias del cliente. Desde la elección de materiales hasta los detalles de diseño, los propietarios pueden personalizar su moto de manera única. Cada moto ARC se ensambla a mano en Los Ángeles, en Estados Unidos. El proceso de fabricación es meticuloso y se centra en la calidad y la atención al detalle. You sound good. Y no me quería ir sin antes darles un dato extra. ¿Sabías que existe el Día Internacional de él y la motociclista? Así es. Guarden esta fecha en su calendario y activen la alarma para que se repita cada año. 1 de diciembre. Así es, justo las fechas antes que empiecen las celebraciones navideñas, donde todos sabemos que el índice de accidentalidad de motociclistas aumenta. Así que por favor, conduce con responsabilidad y siempre a la defensiva.